Don Guillermo Díaz, buenos días. Doña Carmen Carbonell, muy buenos días. Muy preocupado por lo que ocurre en la frontera con Ceuta, ¿no? Esa auténtica invasión que estamos viendo. Son imágenes impactantes, de película de ficción. Y además, lo más dramático es que llevábamos mucho tiempo avisando de que esto podía ocurrir. Sin ir más lejos, toda esta semana les hemos contado que la situación en Ceuta era muy tensa a raíz de ese efecto llamada lanzado directamente desde el gobierno de Pedro Sánchez. Pues don Guillermo Díaz, vamos con ese repaso a las noticias aquí en este viernes 31 de julio de 2026. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 31 de julio, contándoles que miles de personas cruzaron la frontera de Ceuta en una avalancha masiva captada por los móviles de los vecinos desde balcones y a pie de carretera. Las imágenes muestran una columna de jóvenes extendiéndose a lo largo de kilómetros que separan el paso fronterizo del centro urbano, con escenas de desorden y caos. Las fuerzas auxiliares de Marruecos y la Guardia Civil se veían desbordadas por la magnitud de la concentración. Decenas alcanzaron el Espigón y la Alambrada y otros se lanzaron al mar para bordear la frontera. Desde la oposición, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado directamente al presidente del gobierno por lo que ha catalogado como una invasión en Ceuta. Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta. Sánchez actúa como un enemigo de los españoles. Cada puñalada y cada violación futura habrán sido importadas directamente por Sánchez. El colapso en la sanidad y en la vivienda serán la obra y la herencia de Pedro Sánchez, porque él es el mayor culpable de todo lo que padecemos y padeceremos los españoles. Y por eso la emergencia nacional provocada por esta invasión solo se podrá resolver antes de que robe las elecciones, echando al traidor y al mafioso y sentándole en el banquillo de los acusados. Ante esta situación, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado al gobierno de dejación de funciones. No será por falta de advertencias al gobierno central. Venimos advirtiendo de forma reiterada a lo largo de los últimos meses. Y lo que ha habido es una dejación de funciones. Y hoy sabemos que esa dejación de funciones tiene un coste enorme para los ceutíes. El gobierno de la nación es quien tiene las competencias en inmigración, el gobierno. Y si no está dispuesto a asumirlas, lo que tiene que hacer es dejar paso a otro gobierno de España que sí las asuma. El gobierno de España ha desplegado unidades del ejército para reforzar la seguridad en distintos puntos de la ciudad, aunque no activó la emergencia nacional. Marruecos confirmó un acuerdo con España para agilizar la repatriación de quienes entraron de forma irregular. Pues señores, 20 días después de la sentencia del Tribunal Supremo, en la que decía que no podía haber devoluciones en caliente, además una sentencia sobre la que ayer estuvo hablando Carlos Flores Juberías en el programa El Gato al Agua de José Javier Esparza, explicando lo que decía realmente esa sentencia y cómo está siendo la interpretación, les veníamos diciendo que esto iba a ocurrir y no se había previsto ninguna medida disuasoria para evitar lo que era un clamor, ¿no? Que iba a haber este asalto a la valla y además asalto a la valla, porque muchos dicen, no, están entrando por mar. Señores, ustedes están viendo las imágenes. Les pueden vender que llevan horas y horas nadando, pero ven claramente cómo rodean el Espigón y que vienen andando. Esta es la avalancha en Ceuta. Estamos solos y abandonados. Esos ceutíes, esos españoles están solos y abandonados. Y esto es un problema muy importante. No estamos hablando de una crisis migratoria. Esta es una auténtica invasión. Y escuchábamos anteriormente a Santiago Abascal y a Miguel Tellado, el discurso de Vox y el discurso del Partido Popular, qué diferentes son. Mientras que escuchábamos a Santiago Abascal muy firme, exigiendo la comparecencia inmediata de Marlaska, de Robles, del director del Departamento de Seguridad Nacional en el Congreso, hablando de cuán grave está siendo esta llegada masiva de inmigrantes ilegales a la ciudad autónoma de Ceuta, que llevábamos mucho tiempo avisándoles, escuchando cómo había que sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Después venía Miguel Tellado hablando de que en la medida de lo posible Pedro Sánchez debe dejar paso a otro. Pero vamos a ver que Pedro Sánchez no se va a ir de la Moncloa y no se va a ir antes de tiempo y que ya ha amenazado con que acaba la legislatura y estamos en una situación de emergencia y hay que sacarlo de ahí porque cada minuto que pasa España se hunde y lo estamos viendo en Ceuta, que nos están vendiendo a todos los españoles representados en Ceuta.
en esos ciudadanos, en esas dos ciudades autónomas, territorio español, en África. Y ya les digo, estamos solos y desamparados, porque no han hecho absolutamente nada, pese a que lo sabían, por supuesto, los servicios secretos de Marruecos y también los servicios secretos españoles, la policía de fronteras, porque esto ya nos lo habían dicho los agentes de fronteras, esto era un clamor. Hay grupos de Facebook que coordinan esta invasión en Ceuta. Y esto es público. Es público. De hecho, hay hasta un hashtag que decía algo así como Ceuta por cualquier vía. Y ya les digo que son grupos con innumerables publicaciones en la que se anima a la gente a unirse a ellos, incluso coordinando esas llegadas, esos asaltos al territorio español. Aunque sea una violación de las condiciones de Facebook, da absolutamente igual, no se están prohibiendo estos contenidos que facilitan el tráfico ilícito de personas. Y además se han puesto encima de la mesa todos los grupos con todas las publicaciones que tienen. Y ahí siguen activos. Ya les digo que era algo público y conocido para todos. Aquí tenemos esta auténtica avalancha de inmigrantes que está llegando a España a nado y a pie. Hay imágenes en las que se les veía cómo traían bicicletas incluso. Y en cuanto a la cifra, ya les digo que es realmente escalofriante. Fíjense ustedes, estamos hablando de 20.000 tirando por lo bajo. Ceuta es una ciudad autónoma que tiene unos 80.000 tirando por lo alto. Imagínense ustedes cómo está la población ahora mismo. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Y con su alimentación más básica. ¿Hay agua para 20.000 personas allí en Ceuta? ¿Qué va a pasar cuando los minutos vayan pasando y estén sin comida, al sol, desamparados? ¿Van a saltar tiendas? ¿Va a ir la Cruz Roja a ayudarles? ¿Esto lo ha previsto el gobierno o no? E insisto, estos son cifras que se están poniendo encima de la mesa, pero no son oficiales. Se habla de decenas de miles de personas que han llegado a esta ciudad, una ciudad con los recursos ya más que superados antes de la avalancha. El centro de acogida, les contábamos el lunes pasado que tenía capacidad para 500 internos, ya había más de 1.000 agolpados a las puertas. Una ciudad muy pequeñita, 19 kilómetros cuadrados y, como les decía, en torno a 83.000 habitantes. O sea, no hay espacio físico casi para tantas y tantas personas. No se puede ubicar a estos recién llegados. Y en cualquier momento sabíamos que esto iba a ocurrir. Que si había 500 personas que habían atravesado ese pequeño malecón, que si se estaban organizando por redes sociales, que si nos estaban avisando directamente desde los servicios secretos marroquíes de que había 100.000 personas esperando, pues llama poderosamente la atención que encima nosotros, con ese efecto llamada y con la sentencia del Tribunal Supremo encima de la mesa, no se haya previsto ninguna medida disuasoria. Y esto es descorazonador, sobre todo teniendo en cuenta la previsión del gobierno y las medidas que tenía que haber puesto inmediatamente. Y cuando ven ustedes las imágenes, claro, piensan en el espigón, piensan en esas rocas. La pregunta es, ¿qué pasaba con esa valla? Que igual tenía que haberse prolongado un poquito más allá, haberse puesto, no sé, algunas boyas, en fin. Quizás incrementar la presencia policial, la presencia de esos agentes de fronteras, la Guardia Civil, qué sé yo, el mismísimo ejército. Hay varias ideas, ¿verdad? Seguro que a usted se le ocurre alguna otra, porque son muy de sentido común, que es lo que menos tiene el gobierno de la nación, sobre todo teniendo en cuenta que no está nadie coherente al mando, sino que es Pedro Sánchez el que está liderando todo este procedimiento, que por cierto viaja hoy a Ceuta para conocer sobre el terreno esta situación provocada por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, en principio porque vaya usted a saber de dónde vienen estas personas. Lógicamente han entrado por Marruecos, pero ¿de dónde son? ¿Quiénes son? Si no están ni siquiera, no están identificados, no tienen documentos.
Y atención a las palabras vacías de Pedro Sánchez, que ha dicho a través de Twitter que está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación, preparando todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible. Pero ¿me puede decir cuáles? ¿Me puede decir qué medidas? ¿Me puede decir qué está haciendo el Gobierno de la Nación? Oye, que sí, que voy a mandar a las Fuerzas Armadas, que se va a reforzar el dispositivo de seguridad en Ceuta, que se va a apoyar a la Guardia Civil. ¿Pero cuántos efectivos? ¿Pero de qué manera? Es que de verdad que tenemos que exigir por lo menos que se nos den respuestas, porque están gestionando dinero público. ¿Para qué? Bueno, pues para sus propios intereses. Ya lo están viendo. En fin, muy preocupados por esa gestión del Gobierno que no ha decretado la situación de emergencia, y habría que preguntarse por qué. Ante lo que ya es el mayor episodio de presión migratoria en Ceuta desde mayo de 2021, todos los partidos de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE local, pidieron al gobierno el cierre de la frontera, el despliegue del ejército y la declaración de emergencia nacional. La Junta de Portavoces, en reunión extraordinaria y urgente, celebrada en el día de hoy, 30 de julio de 2026, atendido el salto cualitativo que se ha producido en la persistente entrada masiva de migrantes en nuestra ciudad, agravado en las últimas horas por la entrada a pie, sorteando el Espigón del Tarajal y de manera igualmente masiva, considera urgente e inaplazable la adopción por parte del Gobierno de la Nación de las siguientes medidas. 1. La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional. 2. El refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. 3. El cierre de la mencionada frontera. Al mismo tiempo, queremos transmitir al conjunto de la ciudadanía serenidad y calma. No es la primera vez que Ceuta se ve en una situación límite como la actual, pero, como en las anteriores, también en este caso la sociedad ceutí volverá a dar y está dando un ejemplo de madurez, solidaridad y entereza. Juntos y unidos saldremos adelante. De momento, el gobierno movilizó al Ejército de Tierra para apoyar a la Guardia Civil, pero se negó a declarar la emergencia nacional, argumentando que la Ley de Protección Civil no contempla los flujos migratorios entre los riesgos que la activan. El ministro Grande Marlaska viajará hoy a Ceuta. El gobierno asegura que Marruecos está cooperando, aunque desde el terreno los agentes señalan todo lo contrario. Pues señores, esto es lo que decía Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, que además lleva más de 20 años en el cargo. Es una persona del PP que en ocasiones pues se ofrece al PSOE porque sí, porque a él le gusta llevarse bien con Pedro Sánchez y le llama querido presidente, mientras que a Santiago Abascal le declara persona non grata. Pues Juan Jesús Vivas, esto es lo que tiene usted encima de la mesa, viendo esas imágenes de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos. Estás tú diciendo que es una avalancha sin precedentes. Bueno, nos queríamos acordar ayer de lo que había pasado en 2021, con ese salto a la valla. Aquí cambia que entran supuestamente a nado, pero ya ven ustedes que esto es una auténtica mentira, porque les hemos visto caminando por el Espigón. Así que yo entiendo que una cosa es tener nobles sentimientos humanitarios y otra, pues, demostrar que es, en fin, usted un poco panoli a la hora de pedir ayuda al Gobierno central con esta declaración institucional en la que estaban todos los miembros de su administración, ¿no?, que le invaden a mansalva, y encima tiene usted como que suplicar que le ayuden frente a los invasores, porque ya les digo que estamos ante una auténtica invasión. Usted sabía que la Guardia Civil estaba sobrepasada, y cuando escuchaba al ministro Marlaska hacer esas declaraciones sobre la situación de emergencia, escuchaba, me imagino, a Pedro Sánchez diciendo que, en fin, estaban vigilando la cuestión, pero no hacían absolutamente nada. Es como para decirle, pues, Juan Jesús Vivas le está bien empleado, porque siempre está con ese buenismo que si Marruecos es nuestra frontera y es nuestro amigo. Marruecos es nuestro amigo, pero Santiago Abascal nuestro enemigo. Oh, y qué poco solidario. Pues ahí tiene esa cooperación que brinda
el reino de Marruecos. ¿Cuánto le importan al dictador sus súbditos, al rey de Marruecos? Pues ya ve que poco. Y la culpa, por supuesto, es de los gobiernos, pero usted también tiene una gran responsabilidad al no haber combatido de una manera firme a todas las mafias del tráfico de personas. Estos nadadores espontáneos que venían pues no solamente con flotadores, sino con bicicletas, estaban organizados. Y tenemos que saber de dónde vienen. ¿Qué pasa con todas estas personas que han sido indultadas en Marruecos? Ríanse ustedes de la amnistía de aquí, teniendo en cuenta cómo son los insultos, no indultos, insultos a la población marroquí. Porque lo que hacen es ofender a las personas justas con este tipo de indultos, con estas medidas de clemencia. Ya les digo, teníamos que tener en cuenta cuál es nuestra relación con Rabat, más aún cuando Pedro Sánchez a la vuelta del Mundial, con la euforia de la victoria, se pasó por Argelia con una visita al enemigo histórico de Marruecos. Pues en fin, alguna consecuencia tenía que tener, nosotros se lo contamos aquí. Igual Marruecos no es nuestro gran amigo y aliado. Y esto lo hemos visto sobre todo con las relaciones de España con Estados Unidos y de Estados Unidos con Marruecos. Que Marruecos hace esto porque sabe que puede. Que en España hay un Tribunal Supremo que dicta una serie de sentencias que impide repatriar a aquel que haya llegado supuestamente a nado. Insisto, supuestamente a nado porque yo estaba viendo allí ayer unas imágenes que, en fin, me daba la sensación de que venían caminando, qué sé yo. Habrá que ver, señores, quiénes son los que han venido, si son realmente delincuentes, son alborotadores, son desestabilizadores que vienen con el respaldo del rey de Marruecos. Ya les digo que esto es una emergencia nacional. A Juan Jesús Vivas hay que decirles que ya no es una cuestión de ultraderecha o de ultraizquierda, que es un problema de fronteras que afecta a todos los españoles, comenzando por los ceutíes, que han visto cómo su ciudad se llena atropelladamente de gente que es imposible integrar, ni siquiera de asumir su manutención. Una cuestión, ya les digo, sumamente grave. Y ante esto, ¿qué hace la Unión Europea? Pues de momento también está estudiando medidas, pero ayer la propia Giorgia Meloni puso pie en pared frente a esta invasión migratoria en Ceuta. La crisis migratoria de Ceuta desató una tormenta diplomática con Italia. La primera ministra Giorgia Meloni anunció que está valorando suspender el espacio Schengen con España tras las imágenes de miles de migrantes cruzando la frontera ceutí. Sus dos principales aliados en el gobierno, Salvini y Tajani, la presionaron públicamente en esa dirección. Salvini recordó que él fue juzgado durante años por defender las fronteras italianas, mientras Sánchez, según dijo, no asume responsabilidades. Tajani vinculó directamente la crisis con la regularización masiva de 500.000 inmigrantes irregulares aprobada por el gobierno español, calificándola de profundamente errónea. España reaccionó convocando al embajador italiano. El ministro Álvarez calificó el mensaje de Tajani de impropio de un ministro de Exteriores de un país socio y amigo, y aclaró que los hechos tienen relación con una sentencia judicial, no con la regularización. Desde 2006 el espacio Schengen ha sido suspendido más de 100 veces, principalmente por amenazas terroristas, al amparo del artículo 25 del acuerdo. Pues señores, aquí está esta reacción de Italia, que tiene una política migratoria muchísimo más firme que la del presidente Sánchez. De hecho, podríamos decir que es todo lo contrario. Frente al efecto llamada, en Italia directamente están repeliendo todas estas invasiones masivas de inmigrantes. Y ahora de repente, con esto de la crisis migratoria en Ceuta, que es como lo llaman los snobs, vemos como el Ministerio de Exteriores ha convocado al embajador italiano. Qué sorpresa, no al marroquí, al italiano, después de que el gobierno de Meloni vinculase esa llegada masiva de inmigrantes con la regularización impulsada por el gobierno español. ¿Qué? Para esto está el gobierno de España, para este choque diplomático con Italia, después de que Giorgia Meloni hubiera dicho que quizás
Habría que cortar la libre circulación de personas en la Unión Europea debido a esta avalancha, que este problema que tiene España puede acabar repartido por toda Europa y que no sabemos quién está entrando en nuestro país. Estamos hablando de inmigración irregular, incontrolada, que representa un peligro para la seguridad, por supuesto, de España y de toda Europa. Y de toda Europa con esta filosofía, la del espacio Schengen y esa libre circulación de personas. Y esto, que es de sentido común, pues al gobierno de Pedro Sánchez le sienta mal. Le sienta mal teniendo en cuenta que no han sido capaces de controlar lo que estaba pasando en Ceuta, cuando se le ríen en la cara al gobierno de Pedro Sánchez con esos inmigrantes que entran a la carrera. Y atención, que según los grupos de Facebook hay una multitud que está aguardando en la frontera a que vuelva a haber una ventana de oportunidad, porque Marruecos se está desentendiendo de todos estos ilegales en Ceuta. Señala indirectamente a lo que llama mafias, organizaciones criminales, que por supuesto existen para el tráfico de personas. Y nosotros no disponemos de medios. Las patrulleras en Ceuta son un auténtico desastre. Los miembros del ejército que van a acudir presuntamente a la frontera de Ceuta, habrá que ver a ver quién mandan, van a tener que salir al rescate de los guardias civiles y de los policías, de cómo están las lanchas. Y esto es así, llevamos mucho tiempo hablando de esa emergencia nacional, de la necesidad de cerrar la frontera, del despliegue del ejército, pero no ahora, que ya van tarde. Esto tenía que haber ocurrido antes y haber puesto medidas disuasorias. Y aunque se exija ahora a Pedro Sánchez que se pueda rechazar a las personas que llegan en la frontera, lo cierto es que la ciudad ya está colapsada. Ya les digo, atención a las cifras que nos llegan: 20.000 personas en una ciudad de 19 kilómetros cuadrados que tenía 80.000 personas. No es que necesitemos una respuesta contundente, es que no se puede permitir lo que ha ocurrido en la ciudad autónoma de Ceuta. No pedimos un refuerzo extraordinario, que por supuesto se pide, pero se necesita que este refuerzo no sea extraordinario, sino que sea constante. Ese refuerzo de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Marruecos. Ya basta de dejar solos a nuestros agentes, porque las fronteras españolas no son seguras. Y lo están pasando mal y somos el hazmerreír de Europa. Es una vergüenza que en un país de la Unión Europea no podamos defender nuestras fronteras como se espera de nosotros. Y sobre todo, el Estado tiene que respaldar a quien defiende las fronteras. Y no hay cooperación marroquí, no tenemos recursos. No solamente este efecto llamada ha sido devastador, es que además no hay recursos materiales, no solamente recursos humanos, sino también recursos materiales. En fin, una última noticia relacionada con un caso que saltó ayer, el famoso ático de la discordia, el de Isabel Díaz Ayuso, el de la Comunidad de Madrid. Sale a la venta, reculan, pero faltan explicaciones. Atención a esto. La Comunidad de Madrid anunció la venta del polémico ático de lujo adquirido en el Paseo General Martínez Campos de Chamberí junto a otros 4 inmuebles para recaudar unos 20 millones de euros destinados a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. La operación llega horas después de que se intensificaran las críticas por la compra de un piso de casi 500 metros cuadrados en una zona de las más exclusivas de la ciudad, de uso residencial y sin posibilidad real de convertirse en oficina. Ayuso justificó la adquisición como una solución temporal para trasladar despachos durante las obras de la Real Casa de Correos, pero la oposición señala varias contradicciones. ¿Por qué se compró en lugar de alquilar si el uso iba a ser temporal? ¿Por qué no se usaron oficinas vacías de la administración regional? ¿Y cuál fue el precio de compra que no se ha revelado?
Pues ya lo ven ustedes, hay muchísimas explicaciones que dar, hay muchísimas preguntas que puede ser que reculen desde la Comunidad de Madrid, pero no han dado respuestas, no han dado explicaciones y no han enseñado claramente los números de ese proceso bastante turbio y sobre todo en el caso de Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que era una maniobra de desprestigio personal, pues efectivamente a través de diferentes medios de comunicación de la izquierda se le iba a señalar y usted lo sabía. No es nueva en este asunto. Ha pasado también dentro de las filas de su propio partido, dentro del Partido Popular, que han intentado desprestigiarla. Pero hay que decirle que precisamente, como usted sabe que existe una auténtica campaña, no puede ceder absolutamente en nada. Y esto es un caso muy grave, es un error muy de bulto. Muy de bulto. ¿Qué pasa con ese piso? ¿Era necesario? ¿Ya no lo es? Ahora que usted dice que se va a vender y van a destinar ese dinero, y luego, ¿se puede destinar dinero de una compra de inmuebles a fines sociales? ¿Cómo va esto? ¿Cómo se mueven los gastos de una partida a otra sin justificación? ¿A su antojo? Esto es dinero público. Yo quiero que fiscalicen cada euro de dinero público. ¿Qué digo cada euro? Cada céntimo de euro. Quiero saber a dónde va destinado. Si no era necesario, porque era una cuestión temporal, ¿por qué se compró y no se alquiló? Si era para reuniones, ¿por qué un ático de uso residencial? ¿Se iba a cambiar el uso? ¿Se iba a cambiar el uso posteriormente? ¿Existe una agencia que se dedica a comprar inmuebles para posteriormente venderlo y ganar cierto beneficio? Si existe, ¿por qué no se conocía? ¿Está el dinero público disponible para este tipo de gestiones y estas maniobras? En fin, hay tantas formas de dar explicaciones como maneras de preguntar, y ya les digo que tenemos que ser personas coherentes y muy firmes ante la corrupción del signo que sea, del color que sea, del partido político que sea, y esto desde luego huele regular. La única cosa buena, que la fiscalización de los medios de comunicación hace que los gobiernos cambien de decisiones. Pero ya les digo, la prensa puede controlar, pero son los mandatarios los que deben dar explicaciones y sobre todo ustedes como ciudadanos exigirlas y conocer el destino de cada céntimo de euro del dinero público. En fin, vamos con la noticia de interés general, con la ayuda del Banco Santander y la gestión de don Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio. La Junta de Andalucía y la Asociación Española contra el Cáncer lanzaron la campaña Sol y Piel Sana no son incompatibles tras registrarse 3.021 nuevos casos de cáncer de piel en Andalucía durante el año 2025. La iniciativa busca promover hábitos seguros de exposición solar, recordando que este tipo de cáncer es uno de los más prevenibles con medidas sencillas de protección y revisión dermatológica. En concreto, el mensaje se articula en torno a la idea de protegerse, revisarse y consultar. Protegerse del sol para evitar quemaduras y exposiciones excesivas, revisarse la piel para identificar cambios en lunares, manchas o lesiones y consultar en el centro de salud ante cualquier signo que genere preocupación. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa? Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos. Que igual se incorpora el pequeño que acaba de volver de Estados Unidos. Aunque igual entra un socio. Entonces mejor Nogal y Asociados. O Grupo Nogal, que igual abrimos una nueva línea de negocio. Pero claro, hay un grupo extranjero interesado en entrar en la empresa. Así que Grupo Nogal International. O Grupo Nogal International Holding. Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa. Para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.